No olvides que puedes seguirme en mis redes sociales, en la descripción del vídeo encontrarás el enlace. Nadie sabía lo que estaba pasando. Nos despertaron sin palabras, nos ordenaron empacar lo esencial, y subir a los vehículos. Una vez dentro, una venda sobre los ojos, y silencio. Solo eso. Un silencio tan denso que se pegaba a los huesos. Llevamos horas avanzando por carretera. El rugido del motor es lo único que nos acompaña. No sé cuántos van conmigo, pero escucho sus respiraciones, nerviosas, entrecortadas. Y los murmullos. Susurros rotos que preguntan lo mismo. ¿Qué carajos está pasando? Atención. Estamos por llegar. Como última prueba de su entrenamiento, serán dejados en las afueras de una ciudad, una que fue bombardeada, contaminada y olvidada. Esa ciudad ahora es una tumba. Una jaula con muros de concreto, barricadas y vehículos oxidados. Nada sale. Pero cualquiera puede entrar. Sus mochilas contienen lo mínimo. Sin armas. Sin mapas. Sin certezas. Solo comida racionada. Y su instinto. Tendrán un mes. 30 días para cruzar esa ciudad del infierno y salir por el otro lado. Pueden formar grupos, pueden caminar solos, pueden morir solos. Los que no lo logren, no serán rescatados. Prepárense. El descenso comienza. La velocidad del convoy comenzó a disminuir. El portón trasero se abrió, y el viento entró de golpe, cortante, como si también quisiera empujarme hacia la muerte. Uno a uno, mis compañeros eran arrojados fuera. El camión avanzaba unos metros más, otro cuerpo al suelo. Y así, hasta que llegó mi turno. Suspiré hondo, el aire sabía a óxido y polvo. Y entonces, me lanzaron. Rodé por la tierra como un saco de carne, sintiendo como las piedras me marcaban la espalda. Cuando me detuve, lo primero que hice fue quitarme la venda. El camión ya se alejaba. El rugido del motor desaparecía. Y frente a mí, el monstruo. Edificios destruidos. Muros agrietados. Árboles creciendo entre ventanas rotas. Naturaleza reclamando los pecados del hombre. Y una ciudad tan muerta, que parecía mirarme con los ojos vacíos de un cadáver. Caminé durante lo que sentí como horas. El cielo comenzaba a teñirse de tonos cálidos, naranja pálido, gris ceniza, como si el amanecer se avergonzara de iluminar un lugar como este. Pude jurar que eran las 6 de la mañana. El silencio era espeso, solo quebrado por el crujir de mis pasos sobre escombros. Llegué al muro. 5 metros, tal vez más. De concreto agrietado, curtido por el tiempo y el miedo. Intenté hallar una abertura, una grieta, pero nada. Ese muro estaba hecho para retener al infierno. Apoyé la oreja contra él. Nada. Ni un susurro del otro lado. El grosor era tal que la ciudad parecía un ataúd sellado desde dentro. Seguí caminando, la piel del mundo empezaba a resquebrajarse. Y entonces, las encontré. Barricadas de metal torcido, parte de un antiguo puesto de seguridad o alguna defensa improvisada. Un pequeño hueco entre dos placas me dejó pasar, aunque no sin desgarrarme parte de la playera. Allí estaba. La ciudad. O lo que quedaba de ella. Edificios retorcidos. Tiendas derrumbadas. Postes eléctricos inclinados como crucifijos. El pavimento cubierto de raíces, polvo y cicatrices. Esto no era solo ruina, era castigo. Un lugar al que incluso Dios había dado la espalda. Me detuve frente a una maleta, solitaria, como si alguien la hubiera dejado allí hace solo segundos. La abrí. En su interior, una fotografía arrugada. 2 niñas. Sonrisas rotas por el tiempo. La sostuve un instante, luego la devolví y cerré la maleta con cuidado. Demasiado respeto para algo que ya no existía. Revisé mi mochila. Lo dicho, pocas raciones de comida, algo de agua, y ni una sola maldita arma. Solo mi sudadera azul. Mi viejo recuerdo. Mi último lazo con los que me criaron. La dejé adentro, por ahora. Suspiré. Y seguí. Sin mapa. Sin compañía. Sin certezas. Solo un mes. Un maldito mes para cruzar esta ciudad maldita. Y con cada paso, sé que ellos están ahí. Esperando. Olisqueando. Hambrientos. Pasé por mucho para llegar hasta aquí, me dije. Si el infierno arde, entonces, que me consuma con él. Subí a un edificio alto, buscando algo que me diera perspectiva. Desde allí, la ciudad se extendía como una herida abierta. Calles fracturadas, fachadas podridas, humo flotando entre estructuras huecas. Levanté la mano y, con el dedo, tracé un posible camino. Pero era inútil.
Era como dibujar sobre el vacío. Necesitaba un mapa. Entonces lo recordé, una estación de policía, tal vez aún quede algo útil allí. Volví a descender. Crucé calles vacías, esquivé estructuras inestables y, finalmente, la vi. La estación. Doblada. Golpeada por el tiempo. Carteles oxidados colgando, papeles podridos en la entrada. Entré. Los pasillos olían a humedad y a abandono. Busqué entre cajones, archivos. Nada. Solo polvo, telarañas y documentos que ya no decían nada. Busqué un arma. Cualquier cosa. Un cuchillo. Un bastón. Algo. Pero ya todo había sido saqueado. Incluso la esperanza. Maldición. Grité. Tendré que ir a una biblioteca. Pero cuando me giré, ahí estaba. Un infectado. Con uniforme policial. Casco aún encajado en su cráneo hinchado. Y no se tambaleaba. No gruñía. No se arrastraba, corrió. Como un maldito animal. Y en segundos, ya estaba sobre mí. Comenzamos a forcejear. Sentía su peso sobre mí. La presión. La desesperación. Tenía más fuerza que yo. Y su boca, esa mandíbula podrida, se lanzaba hacia mi cara, una y otra vez, como si supiera exactamente dónde acabarme. Por suerte, el casco que aún llevaba puesto, impedía que sus dientes me alcanzaran. Pero era cuestión de tiempo, lo empujé con las piernas, como pude, una patada con toda mi fuerza. Rodó por el suelo y sin pensar, tomé lo primero que encontré a mi lado, una piedra. Y le di. Una vez. 2 veces. 3. El casco se agrietó, se rompió. Pero él seguía de pie. Como si el dolor no existiera. Como si la muerte fuera una promesa aún no cumplida. Corrió de nuevo, esta vez más rápido. Me embistió y caí de espaldas. Su aliento era un hedor concentrado, me envolvía como una niebla de muerte. Y esos dientes, esos malditos dientes, arañaban el aire a centímetros de mi rostro. Grité. Tomé la piedra ensangrentada. Y con un rugido salvaje, como si me poseyera algo más profundo que el miedo, la hundí en su cráneo. El cuerpo cayó a un lado. Inerte. Finalmente, muerto. Me quedé allí, jadeando, el pecho subiendo y bajando como si el aire me quemara por dentro. Mi camiseta blanca ya no lo era. Estaba manchada de sangre, sudor y mugre. Mi rostro, igual. Me levanté, tambaleante. Y en un acto de furia o venganza, no lo sé, aplasté su cráneo con mi bota. Maldita sea. Escupí la palabra como si con eso pudiera borrar lo que acababa de hacer. Pero el eco me devolvió el insulto, como un castigo. Me quedé allí unos minutos. Pensando. Preguntándome. ¿Por qué ese infectado corría? ¿Era una mutación? ¿El virus evolucionó? ¿O acaso fue por las bombas que cayeron en las ciudades? No lo sabía. Y eso era lo más peligroso de todo. No saber. Tomé una libreta vieja que encontré entre los escombros. Arranqué las páginas arrugadas del frente y comencé a escribir. Zombie clase 1. Lento, desorientado, agresivo solo al estímulo cercano. Zombie clase 2. Más ágil, responde al sonido, ataque directo, movimientos rápidos, más resistentes. Tenía que empezar a entender a estas cosas. Si quería sobrevivir, debía tratarlas como lo que eran. Un ecosistema. Un enjambre vivo que devora todo lo que aún respira. Salí de la estación de policía. Volví a las calles, bajo el cielo que se pintaba de un color gris que parecía no querer dejar ver el atardecer nunca del todo. Regresé al edificio desde el que había observado antes. Subí con lentitud. Busqué desde lo alto una biblioteca, una señal, una ruta mejor, nada. Solo ruina. La ciudad seguía tragándose a sí misma. Bajé hasta un cuarto en el segundo piso. Moví mesas, sillas viejas, bloqueé la única entrada. La oscuridad me rodeaba como un manto, pero encendí una fogata improvisada. Poca luz. Pero suficiente para mantener la muerte al margen, al menos unas horas más. Comí una ración. Sopa enlatada. Fría. Insípida. Pero sabía a vida. Bebí un poco de agua. Tendré que buscar más mañana, esto no me alcanzará para un mes. Me puse mi sudadera azul. No porque diera calor. Sino porque aún olía a casa. A antes. A cuando el mundo no era este cementerio con cielo. Me acurruqué junto a la fogata. Y esperé a que no viniera nada. La mañana llegó. No con dulzura, sino como una bofetada de luz directa sobre mis ojos, filtrada a través de una rendija en el concreto. El resplandor me obligó a despertar. La fogata, solo un puñado de carbón y cenizas negras. Silencio total. Comí lo poco que me quedaba. Una galleta vieja, algo de agua.
Nada reconfortante, pero suficiente para moverme. Guardé mi sudadera en la mochila con cuidado. Me levanté. Me preparé. La rutina de un hombre solo, en una ciudad que quiere tragárselo vivo. Bajé a las calles. Todo seguía igual. El aire espeso, el olor a metal oxidado y esa presencia, invisible pero constante. Como si los edificios observaran. Recordé algunas cosas del campamento. Cómo rastrear estructuras grandes, cómo leer la posición del sol, cómo identificar rutas de evacuación. También recordé a mi hermano, su voz, su tono firme cuando me decía que los detalles marcan la diferencia entre vivir o ser comido. Seguí esas lecciones. Paso a paso. El sol caía sobre mi espalda como plomo ardiente. Horas pasaron. Las calles parecían infinitas. Pero al final, la encontré. Una biblioteca. Vieja. Desgastada. Las letras del letrero se caían a pedazos, pero la estructura resistía, como un monumento a la memoria que nadie más reclamaba. Entré por una ventana rota. Un crujido seco me recibió. Adentro, el aire era diferente. Más frío. Más antiguo. Como si este lugar no perteneciera al apocalipsis. Como si los libros aún soñaran. Me adentré. Los estantes, cubiertos de polvo y telarañas. Algunos libros estaban abiertos, como si sus lectores hubieran sido arrancados de sus páginas a mitad de un suspiro. Busqué. Revisé. Y finalmente lo encontré, un mapa de la ciudad. Lo extendí sobre un viejo escritorio. Comencé a trazar mi posición, a unir las piezas de este laberinto. No era fácil, pero después de algunos minutos, logré orientarme. Si seguía la ruta que marqué, con descansos justos y sin interrupciones, podría cruzar la ciudad en 10 días. 10 días, en el infierno. Enrollé el mapa y lo guardé. Respiré hondo. Bien, ahora, un supermercado. Seguí la ruta trazada. Las calles parecían más angostas mientras el sol descendía. El atardecer bañaba todo de naranja quemado. Las sombras crecían. Los sonidos se extinguían. El cielo comenzaba a apagarse. Otro día, sobrevivido. No había visto ni un solo infectado. Y eso me ponía más nervioso que aliviado. Frente a mí, un supermercado. Desgastado. Silencioso. Como un recuerdo que nadie quiere abrir. Me detuve. Tragué saliva. La imagen del supermercado de la ciudad anterior se filtró en mi mente como una herida reabierta. Los gritos. Las balas. La sangre. Sacudí la cabeza. Tomé un palo de madera. Y entré. Me moví rápido. Lo esencial. Comida enlatada. Botellas de agua. Ropa. Cucharas, solo cucharas. Alguien ya había tomado todo lo útil. Me dirigí al área de ropa. Tal vez algo abrigador, una muda limpia, y entonces la vi. Una figura. Agachada. Cubierta de tierra, polvo y sangre. Una chica. Una compañera del campamento. La encontré, en el área de ropa. Estaba agachada, buscando entre pantalones, probándose algunas playeras viejas. Cubierta de sangre seca, tierra y lodo. Intenté no hacer ruido. Pero nuestras miradas se cruzaron. Ella gritó. Aléjate. No te me acerques. Su voz cortó el aire como una cuchilla. Y lo peor, no estábamos solos. Los escuché. Sus quejidos inconfundibles, como un eco desde la muerte misma. Los infectados ya estaban dentro. Maldición. Corrí hacia ella. No había tiempo para explicaciones. La tomé del brazo con fuerza, sintiendo su piel temblar entre mis dedos. Vámonos de aquí, maldita sea. No mires atrás y no te detengas. Corre. Corríamos por los pasillos. Oscuros, húmedos, con cristales rotos y sombras largas. Apenas unos rayos de sol colándose entre las grietas del techo. El sonido de sus pasos detrás, cada vez más cerca. Llegamos a la parte trasera del supermercado. Una puerta metálica oxidada nos esperaba como única salida. Empujamos. Golpeamos. Gritamos. Hasta que finalmente, cedió. La abrimos a la fuerza y seguimos corriendo. Calles destruidas. Escombros. Cuerpos secos. Puertas colgando de una sola bisagra. Edificios huecos que parecían estar esperando a tragarnos. Subimos escaleras. Pasillos agrietados. Ventanas cubiertas por polvo y hojas secas. Pero ellos seguían ahí. No se detenían. Uno me alcanzó. Me tumbó. Sentí su peso aplastando mis costillas. Y cuando ya podía ver sus dientes podridos acercándose, crack. La chica. Con un tubo de metal. Le destrozó el cráneo. No hubo tiempo para agradecer. Otro se lanzó hacia ella.
Golpeé con mi palo de madera. El impacto fue brutal. El zombie cayó, y el palo se partió en pedazos. Muere, maldita cosa. Grité entre jadeos. Corrimos. De nuevo. Sin rumbo. Solo con el instinto. Y al final del pasillo, una ventana abierta. Del otro lado, otro edificio. Distancia, 3 metros. La miré. Ella entendió. Sus ojos, miedo puro. Pero no había opción. Saltamos. Caímos. El impacto me sacó el aire. Pero ella gritó. Miré su pierna. Su tobillo torcido en un ángulo antinatural. Y algo más. Un trozo de vidrio sobresalía de su abdomen. La sangre comenzaba a brotar, lenta pero constante. Mierda. Dije, apretando los dientes. La tomé en brazos. Ignorando el ardor en mis piernas, el peso en mi espalda, la quemadura de la adrenalina en mi garganta. Corrí. Corrí mientras los zombies caían desde el otro edificio. Sus cuerpos estrellándose contra el pavimento como sacos de carne podrida. Corrí hasta que encontré un hueco. Un refugio temporal. Oscuro. Solitario. Pero vivo. Aseguré la única entrada con mesas viejas y sillas astilladas. Todo lo que tenía a la mano servía como barrera improvisada. Coloqué a la chica sobre un escritorio cubierto de polvo y restos de papel quemado. Su respiración era agitada. El cristal seguía incrustado en su abdomen, brillando con un rojo enfermizo bajo la luz tenue de la fogata moribunda. No podía esperar más. Resiste, murmuré sin saber si me escuchaba. Con manos temblorosas, sujeté con firmeza el borde del cristal y lo retiré lentamente. Su carne se abrió un poco más, dejando escapar un hilo de sangre espesa. Un gemido se escapó de sus labios. Rápido, abrí su mochila en busca de vendas, algo que pudiera ayudar, solo encontré unos vendajes sucios, arrugados y con rastros de humedad. Peor es nada, me dije. Apreté con fuerza la tela sobre la herida. Sentí el calor de la sangre empapándome los dedos. Después revisé su tobillo. Estaba torcido, inflamado, como una rama doblada al límite. Recordé lo aprendido en el campamento, cómo colocar un hueso dislocado sin quebrarlo. Le di un trozo de tela para que lo mordiera, sus ojos se entrecerraban de dolor, pero asintió en silencio. Esto va a doler, advertí. Tomé su pie con ambas manos, conté hasta 3 en mi cabeza, y jalé con fuerza. Un crujido seco se escuchó en la habitación. Ella apretó los dientes, gritando con la garganta cerrada, su cuerpo entero se tensó mientras golpeaba el escritorio con los puños. Gracias, susurró con voz rota cuando el dolor cedió un poco, me llamo Daniela. Asentí. Bastián, le respondí, sin muchas fuerzas. Solo descansa. La cubrí con una chaqueta vieja que encontré en el lugar. Me senté contra la pared, abrazando mi tubo de metal como si fuera una extensión de mi voluntad. Afuera, el mundo seguía muerto, podrido y despierto. Y yo, me estaba quedando sin aliento. El sueño me venció. Desperté con un sobresalto. El silencio de la noche era espeso, solo el crujir ocasional del edificio mantenía la realidad presente. Me acerqué a Daniela. Seguía dormida, pero la venda estaba empapada de sangre y su frente ardía como el infierno. Fiebre. Su respiración era cada vez más débil. Registré de nuevo su mochila. Nada. Ni un antibiótico, ni un calmante, ni siquiera alcohol. Mierda, susurré. El reloj de mi mente no paraba. Si no hacía algo pronto, ella moriría antes del amanecer. Abrí mi mapa con rapidez, lo extendí sobre el suelo y lo recorrí con la mirada. A unas calles al sur marcaba una farmacia. Era lo más cercano, lo más riesgoso, pero lo único. Me puse la sudadera, ajusté las correas de mi mochila y tomé el tubo de metal. Lo sentí pesado en mis manos, como si también supiera lo que nos esperaba. Aguanta, Daniela. Voy a volver. Deslicé la puerta con cuidado, cerrándola tras de mí con una vieja cadena oxidada. El frío de la noche me golpeó el rostro como un recordatorio de que aquí, cualquier paso en falso, podía costarme la vida. Pero ya no era solo la mía. Era la de los pocos que aún podía salvar. Caminé por las calles sumidas en sombras, solo iluminadas por la fría luz de la luna. El eco de mis pasos parecía flotar entre los restos de una ciudad que había sido devorada por su propio fin. El silencio era espeso, casi sagrado. Al llegar a la primera farmacia, la frustración me azotó sin piedad. Estanterías vacías, cajas rotas, frascos vacíos. Nada de lo que realmente necesitaba. Maldije una y otra vez, apretando los dientes con rabia. Extendí el mapa con manos temblorosas y empapadas de sudor. Un punto más al este.
Otra farmacia, más alejada, quizás intacta, quizás útil. Me tomaría un par de horas llegar, y ella no tenía tanto tiempo, pero no me importó. No podía detenerme ahora. Avancé sin pensar en el dolor. Los músculos me gritaban que parara, los pies dolían como si llevara piedras en cada paso, pero seguí. El edificio de la farmacia apenas se mantenía en pie, los muros agrietados y el techo medio derrumbado. Ingresé por un costado, entre un mar de polvo y telarañas. Para mi suerte, o para su destino, encontré lo necesario. Alcohol. Agua oxigenada. Gasas. Vendas. Hilo quirúrgico. Antibióticos. Jeringas. Lo metí todo en mi mochila con manos urgentes, con el corazón desbocado. Corrí como si con cada paso pudiera ganarle al tiempo, al destino, al infierno que habitaba esta ciudad. Volví al edificio. Las escaleras rechinaban, la madera crujía, algo se sentía extraño. Algo no estaba bien. La puerta. Derribada. Un olor denso, pútrido, me golpeó como una pared. Sangre, fresca. Mis piernas se congelaron. Mi pecho se hundió. Di un paso, y luego otro. Y entonces los vi. 5 sombras monstruosas que se alzaban en medio de la oscuridad. Perros. No, bestias. Sus cuerpos estaban deformados por la infección. Costillas expuestas, piel colgando como trapos rotos, ojos blancos como leche muerta. Mordían y destrozaban lo que quedaba del cuerpo de ella. Daniela. Estaba en el suelo, inmóvil, irreconocible. Su sangre pintaba las paredes y su rostro había sido arrancado por completo. Me paralicé. Sentí que el mundo se me desgarraba en el estómago. Mi respiración se volvió un nudo. Apreté el tubo con ambas manos, sintiendo el metal crujir bajo mi furia, pero no podía hacer nada. Ya no había nada por lo que pelear. No hablé. No grité. Solo di media vuelta. Y caminé. De nuevo, solo. No miré atrás. Han pasado 10 días desde entonces. Las calles están mojadas por la lluvia que cae sin cesar, como si el cielo mismo supiera que esta ciudad está maldita. Camino bajo la tormenta, dejando que el agua se lleve el polvo, la sangre, el recuerdo de su rostro. Aún no llego al otro lado del muro. Los obstáculos han sido implacables. Edificios derrumbados bloqueando caminos, hordas interminables de zombies, y ellos, esas criaturas, los perros del fin. Les puse nombre. Necronanis. Bestias del hambre. Hijos del virus. Cazadores sin alma. Cada paso que doy en esta ciudad me recuerda que aquí, la muerte no se esconde. Aquí la muerte camina, corre, y gruñe con los dientes desnudos. Y yo aún respiro. ¿Pero por cuánto tiempo más? Entonces los escuché. Gritos. Lejanos, como ecos quebrados en un mundo condenado. Por un momento dudé. No era mi pelea. No eran mis problemas. No tenía por qué involucrarme, pero algo en mi interior, una chispa vieja de humanidad o culpa, me obligó a correr. Corrí por las calles vacías, sorteando escombros y cadáveres a medio podrir. Llegué a una plaza consumida por la destrucción. Allí estaban ellos, rodeados. 5 personas peleaban contra una horda de al menos 20 zombies. 2 hombres. 3 mujeres. Y entre ellas, la reconocí. Ojos verdes, cabello claro, largo, ensangrentado y suelto como una llamarada desatada. Su mirada era un grito de rabia. Una furia viva. Se movía como un demonio en llamas, golpeando con una fuerza que jamás le había visto. Cada golpe que lanzaba era con la intención de matar. No esperé una invitación. Corrí. Mi tubo de metal se incrustó en el cráneo del primero. El segundo no vio venir el golpe. El tercero me rozó el brazo antes de caer, sangrando como un animal descompuesto. Uno a uno, los fuimos derribando. Hasta que el silencio volvió. Pero solo por un segundo. El ruido de la batalla había atraído algo más. Gritos lejanos, ladridos guturales, los necronanis. ¡Corran!, gritó ella. Elena. No lo pensé 2 veces. Corrimos por callejones estrechos, entre sombras y basura, cruzando edificios colapsados. Hasta que encontramos un almacén. Reforzamos la entrada como pudimos y, por fin, nos permitimos respirar. Me giré hacia ella. Su brazo sangraba. Me acerqué preocupado. ¿Estás herida?, dije con tono serio. Estoy bien. Solo una pequeña cortada. Me acerqué más, retiré un poco su camisa con cuidado, y vi la herida. Era profunda. Había aguantado una maldita cortada así. Solté una risa breve y sarcástica. Pudiste soportar esto, pero no un golpe en los nervios, sonreí sarcásticamente. ¿Qué dijiste, idiota?
La próxima vez que peleemos, te derrotaré. Quiero ver que lo intentes, sonreí mientras sacaba vendas, alcohol y aguja con hilo. Justo cuando iba a limpiar su herida, una de las chicas me tocó el hombro. Espera. Soy enfermera, déjame hacerlo yo. Asentí y me retiré, observando en silencio mientras atendía a Elena. Conocí al resto. Mauro, un mecánico. Isaac, un profesor. Rina, estudiante universitaria. Valeria, la enfermera. Gente común. Heridos. Rotos. Pero vivos. Elena fue vendada y cocida. Todos se sentaron. El silencio pesaba. Aproveché para sacar mi mapa. Estábamos lejos de la ruta. 2 caminos se abrían frente a nosotros. Uno, hacia una zona invadida por un socavón. El otro, desconocido, sin información ni certeza. Esa zona no es accesible. Está infestada. La miré, con una ceja levantada. ¿Cómo sabes eso? Hace unos días fui allí. 15 personas murieron. Nadie regresó. Por eso volví, para buscar otra salida. Fue cuando los encontré. Ahora viajamos juntos, hasta que tú apareciste. Aunque no necesitaba tu ayuda, lo tenía bajo control. Eso parecía, sonreí con ironía. Nos tomamos un descanso. Pero también debatimos el camino. Elena quería dar marcha atrás. Yo no. Regresar era perder tiempo, provisiones y esperanza. Discutimos. Cada palabra con más intensidad. Hasta que, al final, impuse la decisión. Iríamos por el socavón. Elena no lo tomó bien. Esa noche se alejó del grupo. Se quedó en silencio, apartada, con su mirada fija en el suelo. La mañana llegó gris y densa. Comimos mientras caminábamos. Las horas pasaban lentas, como arrastradas por el viento. Y al fin llegamos. Al borde del infierno. El inicio del camino hacia la salida, o hacia nuestra tumba. Edificios torcidos como cadáveres de concreto. Calles deformadas, alzadas por las grietas del socavón. Algunas estructuras se sostenían por un milagro. Otras se tambaleaban, como si un suspiro bastara para hacerlas caer. Elena lideraba. Yo al final, vigilando nuestras espaldas. Cada paso era un pacto con la muerte. Pero ya no había vuelta atrás. Y aunque el miedo se sentía como una mano fría en el cuello, seguíamos caminando. Entonces, la tierra tembló bajo nuestros pies. Un terremoto. No. Era algo peor. Miré hacia atrás y vi varios edificios colapsando, hundiéndose como si el suelo abriera sus fauces para devorarlo todo. Grité con desesperación. ¡Corran! Nadie dijo nada. Solo obedecieron. Corríamos mientras el mundo se desmoronaba detrás de nosotros. El suelo se sacudía como si algo gigantesco se revolviera bajo la ciudad. Pero lo peor no era eso. Fue entonces que los escuché. Lamentos, gruñidos, desde los escombros, desde las grietas, emergieron. Zombies. Pero no como los otros. Pequeños, de movimientos bestiales, corrían en 4 patas. Tenían ojos verdes que brillaban en la oscuridad, con pupilas negras como pozos sin fondo. Sus uñas eran largas, afiladas como cuchillas. La piel les colgaba en jirones, quemada, deforme. Dientes filosos. Una mirada penetrante. Cazaban en grupo. Y ahora nos habían encontrado. Rápido, no se detengan. Grité. El terror nos empujaba a correr más allá del dolor. Pero el infierno no había terminado. Una de esas cosas alcanzó a Isaac. Lo arrastró entre las sombras de un local derrumbado. Grité su nombre. Corrí, pero fue inútil. Maldita sea. Rugí con rabia. Vi cómo esas criaturas trepaban muros, techos, buscando ventaja. Se lanzaban como bestias hambrientas. Y entonces, lo vi. Una de ellas cayó sobre Elena. Rodaron por la calle cuesta abajo. La perdí de vista. Los demás intentaron ir tras ella, pero los detuve con un grito. No, sigan. Vayan hasta el final y espérenos allí. Ellos dudaron, pero entendieron. Siguieron corriendo. Yo no lo dudé. Corrí en dirección contraria, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Los pasos eran frenéticos. La desesperación era mi impulso. Y al llegar a una calle angosta, ahí estaba. Elena, en el suelo, forcejeando con esa cosa. Estaba perdiendo. No, maldito. Rugí, y lancé un golpe con el tubo directamente al cráneo de la criatura. El crujido fue seco. El monstruo cayó como un peso muerto. Tomé la mano de Elena y la levanté. Corrimos. Sin pensar, sin mirar atrás. Todo se derrumbaba, y más criaturas salían de entre las ruinas. Entonces, al frente, lo vi. El final del socavón.
Una grieta más estrecha. La salida. Corre. No te detengas. Pero ella tropezó, cayó justo al borde de un agujero. Se aferró al concreto. No, me lancé, la tomé de los brazos. El peso, el cansancio, todo me empujaba a soltarla, pero no lo hice. No pienso dejarte aquí, susurré con furia. Con un último esfuerzo, la levanté. La cargué en mi espalda, sin pensar, sin detenerme. Corrí. Y por fin, llegamos. Subimos por dentro de un edificio, y segundos después, todo el sector del socavón colapsó tras nosotros, tragado por la oscuridad. Caí de rodillas. Jadeando. El cuerpo me ardía. Pero al frente, mis compañeros. Rodeados por 3 zombies. Quise gritar. Pero no fue necesario. El sonido era Elena. Con una pistola entre las manos. Su mirada, rabia contenida. Sus disparos, certeros. Los 3 zombies cayeron. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. Porque los gruñidos aún resonaban a lo lejos. Los otros seguían viniendo. Nos miramos. Corrimos. No sé cuánto tiempo. Solo sé que seguíamos vivos. Y eso, ya era mucho. El atardecer llegó como un suspiro apagado del mundo, las sombras alargadas cubrían la calle por donde caminábamos. Nadie hablaba. Nadie reía. Solo avanzábamos, arrastrando los pies, como si la ciudad misma pesara sobre nuestras espaldas. Miré el mapa. Estamos cerca. Tal vez, solo 2 días más. Nos detuvimos en la plaza principal. Un descanso necesario, pero para mí, también un ancla al pasado. Me senté en una banca de concreto cuarteado, cubierta de musgo. Era la misma plaza que en otro tiempo había visitado con amigos, cuando la vida tenía sentido. Cuando lo peor que podía pasar era reprobar un examen o perder el último tren a casa. Ahora, ya no quedaba nada de eso. Solo ruinas, fantasmas y silencio. Observé al grupo. Todos con miradas apagadas. Tal vez pensaban en lo mismo. O tal vez era el peso de la pérdida. Habíamos dejado a un compañero atrás, uno más. Entonces miré a Elena. Su expresión era un muro. Fría, dura. Como tallada en piedra. No me decía nada, pero su mirada gritaba todo. Retomamos el camino. Ya en lo alto de un edificio abandonado, desplegué el mapa. Desde ahí podía ver el final del muro. El límite. El fin de este infierno. Trazaba una nueva ruta cuando su voz cortó el silencio como un cuchillo. ¿Ahora qué ruta tomaremos? ¿A una que nos mate a todos? Volteé, sintiendo como la rabia me subía por el pecho. No fue mi culpa. ¿Qué otra opción teníamos? ¿Regresar? ¿Perder días? ¿O tal vez enfrentarnos a algo peor? Si con eso todos estarían vivos, entonces sí. Pero no. Tú elegiste este camino. Ellos creyeron en ti, te siguieron, y ahora míralos. Piensa bien tus decisiones, Bastián, y haz lo correcto esta vez. Dio media vuelta y se fue sin decir una palabra más. Me quedé allí, con el corazón golpeando, los puños apretados. Maldita sea, susurré entre dientes. La rabia me nubló. Pude haberte dejado morir, pero no lo hice. Apreté los dientes. Será mejor dormir. Disparos. Explosiones. Gritos. Desperté con el alma encogida. Aún era de madrugada. Pero algo no andaba bien. Todos seguían dormidos. Pero a lo lejos, el cielo ardía. Fuego consumía calles enteras. Gritos se mezclaban con el crepitar de las llamas. Tomé mis cosas y bajé. No sabía por qué, tal vez por instinto. Tal vez por culpa. La temperatura subía con cada calle que cruzaba. El humo comenzaba a oscurecer el aire, a morderme la garganta. Y entonces, los vi. Un grupo de al menos 10 personas peleaba contra más de 50 infectados. Zombies por todos lados, cuerpos destrozados en el asfalto, compañeros muertos. Corrí hacia ellos sin pensar. Golpeé con mi tubo de metal todo lo que se moviera. Algunos infectados se abalanzaron sobre mí. Los esquivé, los golpeé. Me lanzaron al suelo, volví a levantarme. A mi alrededor, las balas silbaban. Alguien tenía armas automáticas. El sonido era ensordecedor, y traía más de esas malditas criaturas. Entonces, entre el fuego, los vi. Elena. Mauro. Rina. Valeria. Luchaban juntos. Como una manada. Firmeza. Precisión. Furia. Y entonces, todo cambió. El fuego alcanzó una vieja gasolinera. Yo estaba cerca. Demasiado cerca. Una explosión me envolvió en un rugido sordo. Fui lanzado. Caí. Golpeé el suelo.
Oscuridad. Dolor. Un trozo de metal se había incrustado en mi costado. Sangre brotaba. No mucha, pero suficiente para saber que estaba mal. Desde la lejanía escuché una voz. Bastián. Bastián. No, por favor. Tú no. Su voz temblaba. Estaba desesperada. Te llevaré conmigo, solo aguanto un poco más. Te sacaré de aquí. Intentó levantarme, pero no pudo. Detente. No, no tiene sentido. Solo vete. Huye. Sálvate, Elena. Busqué con dificultad mi mochila. Saqué el mapa. Toma, el camino está trazado. Llévate a los demás. Sal de este maldito infierno. Cállate, idiota. No me iré dejándote aquí. Mira el estado en el que te encuentras. No puedo hacerlo, no ahora. Te llevaré conmigo, solo necesitamos un poco de ayuda. Ellos se están alejando, las llamas del fuego se siguen expandiendo y si nos rodean será una muerte para todos. Prometo que estaré bien, volveré. Prométeme que volverás. Promételo, o no pienso mover un solo músculo. La tomé del brazo con la poca fuerza que me quedaba. Le entregué el mapa, y mi sudadera azul. Esto te hará más fuerte, le dije con una sonrisa amarga. Prometo que volveré. Solo, vete. Me miró. Los ojos rojos. Llenos de lágrimas contenidas. No dijo nada. Tomó el mapa. Tomó la sudadera. Corrió. Y cada vez que volteaba a mirarme, era como si una parte de mí también se alejaba. Hasta que desapareció de mi vista, y me quedé solo, una vez más. Me levanté tambaleando, cada paso era una carga, el dolor aún latía bajo mi piel como una maldición. Intenté mantenerme entre las sombras, lejos de los ojos podridos de los zombies que aún vagaban. El fuego seguía devorando edificios a lo lejos, una danza ardiente que parecía celebrarse sobre las ruinas del mundo. Encontré un antiguo local, lo que parecía haber sido una florería, aunque no quedaba ni el recuerdo del perfume. Crucé hasta el fondo y bloqueé la puerta con una silla, como si eso pudiera detener al infierno. Me dejé caer sobre un escritorio destrozado. Con manos temblorosas, saqué aquel pedazo de metal enterrado en mi costado. Cuando finalmente lo arranqué, grité, no con la voz, sino con cada célula de mi cuerpo. El alcohol ardía como lava cuando rocé la herida. Me vendé con fuerza, cosí la carne con hilo quirúrgico y después, la oscuridad me arrastró. No sé cuántos días pasé inconsciente. Desperté en silencio, dolorido, pero vivo. Recogí mis cosas y avancé, sin mapa, sin ruta. Solo el instinto. Dormía poco, a veces nada. Me convertí en un animal salvaje, sobreviviendo entre cadáveres. Los lurkers, como decidí llamarlos, eran la tercera evolución de los infectados. Se ocultaban del sol, evitaban el calor, pero se movían entre sombras con una agilidad que haría temblar a cualquier soldado. Eran depredadores nocturnos, y yo, su única presa. Ahora, faltaba un solo día para que terminara el mes. Y ahí estaba yo, al pie del muro, cubierto de tierra, sudor, sangre seca, y pesadillas. Y entonces al final de mi camino, estaban allí. 5 necronanis. 5 bestias del tamaño de un cerdo, piel desgarrada y cuerpos deformes. Ojos blancos como la muerte, dientes largos y babeantes como cuchillas. Me rodearon. No tuve tiempo para pensar. Solo apreté el tubo de metal en mis manos y corrí hacia ellos. La primera bestia saltó directo a mi cuello. Rodé sobre el concreto, el tubo impactó su quijada, quebrándola. Aulló. La segunda me embistió por un costado y ambos rodamos. Sentí sus garras abrir mi espalda. Me revolví, lo tomé por el cuello y lo golpeé hasta dejarlo inmóvil. La tercera me alcanzó y mordió mi brazo. Grité, con el tubo golpeé una y otra vez su cráneo hasta que los huesos cedieron. La cuarta y quinta me rodearon. Uno saltó a mis piernas, el otro directo al rostro. Caí. En el suelo, entre colmillos y garras, me defendí como un animal acorralado. Pateé, sangré, lloré. Cada golpe era un acto de desesperación, una súplica por seguir vivo. Tomé un trozo de concreto y lo incrusté en uno de sus ojos. Lo último fue mi grito, mi furia, mi humanidad hecha pedazos. Me puse de pie entre cadáveres, jadeando. El atardecer me golpeó el rostro. La sangre escurría de mis dedos. Escuché pasos, gruñidos, más a lo lejos. No podía quedarme. Corrí al muro. Nada. Ninguna salida. Maldije al cielo, a todos. Hasta que la vi. Una cuerda colgando desde un edificio alto. Corrí. El aire quemaba mis pulmones, mis piernas ya no querían seguir, pero no me detuve. Subí, trepé como pude, y me lancé por la cuerda sin pensarlo.
Mis manos ardían por la fricción, pero no importaba. Lo importante era cruzar. Llegué del otro lado. Caí. Exhausto. Sin fuerzas. Alcé la mirada y vi figuras borrosas. Camionetas. Cuervos. Uniformes. Gritos. Voces que apenas entendía. Me alzaron en brazos, me subieron al vehículo. Me salvaban. Lo último que recuerdo fue una voz diciendo mi nombre, después de eso, oscuridad. Abrí los ojos lentamente, y lo primero que me recibió fue el resplandor tenue de una luz fría. Parpadeé varias veces, aturdido, como si hubiera vuelto de entre los muertos. A mi alrededor, una habitación silenciosa, desierta, pero no por completo. Estaba llena de monitores, cables, instrumental médico, un cuarto estéril, demasiado blanco, demasiado tranquilo. Una máquina exhalaba oxígeno cerca de mí. Mi cuerpo estaba cubierto de vendas y conectado por cables que marcaban el pulso de mi existencia. Me sentía atrapado, como si aún estuviera dentro de esa ciudad maldita. ¿Había vuelto a la base? ¿O era esto otro infierno disfrazado de hospital? Moví la mano con dificultad y, uno por uno, empecé a quitarme los cables. El pitido ensordecedor de la máquina de ritmo cardíaco estalló como una alarma de muerte. En segundos, escuché pasos corriendo desde el pasillo. 2 cuervos irrumpieron en la habitación. Me rodearon sin decir palabra al principio, revisándome con rapidez, como si temieran que me deshiciera frente a ellos. Tranquilo, soldado, dijo uno. Regresa a la cama, todo está bien. Estás a salvo. ¿A salvo? ¿Qué palabra más absurda para alguien como yo? Me obligaron a descansar, y fue hasta el día siguiente que me dieron el alta. No encontraron nada grave, solo un cuerpo agotado y una mente al borde de romperse, otra vez. Antes de irme, me informaron que esa misma noche habría una cena especial. Algo importante, algo obligatorio. No tenía opción. De regreso a mi dormitorio encontré mis pertenencias. Mi mochila, mis botas, el viejo tubo de metal doblado y, sobre la cama, un traje elegante. Negro, pulcro, con la insignia del cuervo en el pecho, como un recordatorio de lo que ahora era. Solté un suspiro cansado. Una ducha. Lo necesitaba. No para limpiarme, sino para intentar olvidar lo que había vivido allá afuera. Porque esta noche tendría que sonreír entre risas y copas, mientras por dentro, seguía cargando cada cuerpo que no pude salvar. La noche había llegado, envolviendo la base en un aire distinto, casi irreal. Caminaba por los pasillos de concreto como si estuviera en otro mundo. Llevaba un traje de gala, pantalón negro bien planchado, camisa blanca de cuello firme, una corbata bien ajustada, saco del mismo negro pulcro, y sobre el pecho, la insignia del varón del cuervo brillando como si pesara más que todo el conjunto. Pasé junto a un ventanal y me detuve. La tenue luz me permitió ver mi reflejo. Por un segundo no me reconocí. Un chico de 15 años. Un sobreviviente. Alguien que había cruzado un infierno y aún seguía de pie. Sonreí, pero no de felicidad, sino por el absurdo de estar vivo. Entré al salón. Era enorme. Tejidos colgaban del techo, las mesas estaban vestidas con manteles impecables, copas limpias, cubiertos alineados. Una música suave sonaba de fondo, casi mágica. Las luces cálidas le daban al lugar un aire de celebración que dolía. Y la comida, olía a esperanza. Era el tipo de olor que creías olvidado, como el de un hogar, como el de un recuerdo que no volverá. Fui el primero en llegar. Caminé entre las mesas solo, escuchando mis pasos. Tocaba los respaldos de las sillas, como si todo esto fuera un sueño del que pronto despertaría. Uno a uno, los sobrevivientes fueron llegando. Trajes, vestidos, peinados improvisados con manos heridas. Sonrisas falsas que escondían cicatrices reales. Todos diferentes, todos más delgados, más endurecidos, pero aún vivos. Noté que éramos menos. Lo sabía, pero al verlos, dolió. Solo 30 mujeres. Solo 70 hombres. 100 en total. De los 200 que comenzaron. Me senté al fondo, en silencio. Observando. Y entonces, las luces se atenuaron ligeramente. En la tarima, al fondo del salón, aparecieron ellos dos. Valkarut. Saora. Ambos imponentes, como figuras sacadas de una historia vieja de guerra y gloria. Él con su máscara aún puesta, traje negro con bordados dorados y cuero envejecido en los detalles. Ella con un vestido rojo carmesí que abrazaba su cuerpo marcado por la guerra. Hermosa y mortal. La princesa de la tormenta. Hoy no solo celebramos la vida. Hoy honramos la muerte de quienes ya no están con nosotros. Ellos pelearon hasta el final.
Y ahora, es nuestro deber seguir, vivir por ellos, luchar por ellos. Ustedes han llegado al final de esta prueba. Ustedes son soldados del cuervo. A partir de hoy, son uno con nosotros. El viento cesa, nosotros no. El eco de nuestras voces tembló en las paredes. No era alegría. Era un grito de resistencia, una promesa hecha con el alma. Y como cada guerra, hay quienes se alzan como símbolo. Hoy quiero que feliciten a una que todos ya conocen. Una que nunca se rindió. Que se mantuvo en pie incluso cuando el mundo se desmoronaba. Elena. La vi. Avanzaba desde una esquina del salón. Llevaba un vestido blanco sencillo pero hermoso. Sus ojos brillaban con emoción, pero su rostro era sereno. Caminaba segura, como si no supiera lo que significaba ser derrotada. Todos gritaron su nombre. Aplaudieron. Silbaron. Y por un segundo, pude verla, no como una soldado, sino como lo que realmente era, una sobreviviente con alma de fuego. Disfruten la cena. Lo han ganado con sangre, sudor y lágrimas. Nos sirvieron como si el mundo no se estuviera quemando allá afuera. Una crema caliente. Luego filete con salsa dulce, arroz con verduras, ensaladas frescas. Y al final, pastel de chocolate. Al probarlo, cerré los ojos. Me remonté a aquel día en el supermercado, cuando mi vida cambió. Después de eso, la música cambió. Las mesas se despejaron y la pista se abrió. Soldados, cuervos, mujeres que habían luchado con sus uñas y hombres que ya no tenían lágrimas para llorar, ahora bailaban. No todos. Algunos, como yo, simplemente mirábamos. Me acerqué a una de las ventanas. La lluvia había cesado, pero el mundo seguía gris. Las luces del salón contrastaban con la oscuridad del exterior. Un pedazo de esperanza en medio del apocalipsis. Y por un momento, solo por un momento, creí que todo iba a estar bien. Una soldado se acercó con una tímida sonrisa. Me invitó a bailar. Acepté cuando entendí que decir que no, no era una opción. La música de fondo comenzó a sonar. De fondo sonaba la canción, Can't Help Falling in Love, Kina Grannis. Conocía esa melodía. Mi madre la ponía en las tardes tranquilas, cuando aún existía el mundo. Nuestros pasos fueron lentos al principio, luego se volvieron más ágiles, y al final, sin darnos cuenta, bailábamos tan cerca que podíamos escuchar nuestros corazones. Cuando la canción terminó, ella sonrió y dijo: primera vez que bailo con alguien que no me pisa los pies, ni el alma. Me reí, y se fue dejando su fragancia como un recuerdo. La siguiente canción comenzó a sonar, ahora era Yellow, Coldplay, una versión acústica. Bailé con una señora del campamento que se convirtió en una soldado, alguien que había visto más muertes que amaneceres. Sus manos eran firmes, sus pasos seguros, y su mirada, pacífica. Como si esta noche fuera el final de una batalla que aún no comenzaba. Al final, me dio un apretón en el brazo y me dijo: tú eres uno de los buenos, lo sé. No sé cuántas veces bailé esa noche. Las canciones pasaban como las páginas de un libro que no quieres cerrar. Entonces la vi. Valeria. Vestido negro, elegante como la sombra. Su mirada brillaba con lágrimas contenidas. La busqué entre la multitud, avancé hasta ella y le extendí la mano. ¿Bailamos? Ella aceptó sin decir una palabra, pero su sonrisa dijo más que cualquier respuesta. De fondo sonaba la canción, All I Want, Codaline. Mientras danzábamos, ella alzó la vista hacia mí. Pensé que no volverías, susurró con la voz quebrada. Quería agradecerte. Por ayudarnos. Por no dejarnos solos. Solo hice lo que debía hacer, le respondí. Pero gracias por recordármelo. Bailamos hasta que el nudo en su garganta se deshizo y una pequeña risa escapó entre lágrimas. Al terminar, me besó en la mejilla y se fue. Vi a Rina de pie, cerca de una columna. Parecía nerviosa, observando la pista con cierta añoranza. Me acerqué despacio. ¿Buscas a alguien, o esperas que alguien te busque? ¿Y si son ambas? Dijo sonriendo. Le ofrecí mi mano. Ella la tomó. Una melodía diferente. Ciaran Rain, James Taylor, una versión acústica. Nuestros pasos fueron perfectos, como si lo hubiéramos ensayado en otro mundo. Ella me miraba con ternura. Sabía que volverías, Bastián. Lo supe en el fondo, incluso cuando todos decían lo contrario. Gracias por regresar, dijo conteniendo las lágrimas. Gracias por creer. Cerró los ojos. Bailamos en silencio, solo con la música y nuestros recuerdos. Después, se despidió con un susurro al oído. No olvides quién fue el que me ayudó a llegar hasta aquí, y entonces, nuestras miradas se cruzaron. Elena.
Su vestido blanco resplandecía bajo las luces. Corrió hacia mí sin importarle nada. Me abrazó con tal fuerza que por un segundo, el mundo desapareció. Estás aquí. Cumpliste tu promesa. Sabía que no eras como los demás, sabía que ibas a volver. Y lo hice. Una canción que conocía, una canción para este momento. The Night We Met, Lord Huron. Nos fundimos en un solo paso. Su cabeza descansó en mi pecho mientras sus dedos se aferraban a mi espalda como si aún temiera perderme. Pensé en ti cada noche. En si habrías comido. En si estabas herido. En si todavía seguías siendo tú. Sonreí, agradeciendo y solo bailamos. Una y otra vez. No existía nadie más. Cuando por fin se separó para descansar, mis brazos aún la buscaban. Me quedé solo un rato más, observando la pista vacía. El eco de las canciones aún flotaba en el aire. Y entonces una voz conocida me habló. Aún aquí, joven Bastián. Pensando en lo que vendrá. Pensando en lo que logré. En que a veces el infierno se abre, solo para que aprendas a cruzarlo. Bien dicho. Lo que hiciste en esa ciudad fue algo que pocos logran. Sobreviviste. Volviste. Y arrastraste tu alma con los dientes si fue necesario. Eso no se olvida. Me dio una palmada en el hombro y se marchó. La música seguía. El fuego del mundo seguía ardiendo, pero esta noche, por un instante, bailamos como si nada nos pudiera alcanzar. Soy Bastián. Un cuervo. Y pelearé hasta el final. La música había cesado. Las luces del salón se atenuaban una a una, como luciérnagas extinguiéndose en la noche. Los platos vacíos, las copas abandonadas, las risas que aún resonaban en las paredes, todo era un recuerdo reciente que ya comenzaba a sentirse lejano. Caminé por los pasillos silenciosos de la base, solo, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el reflejo de las ventanas. A lo lejos, los últimos soldados regresaban a sus dormitorios, sus rostros aún cubiertos por la emoción de la noche. Pero yo no podía dormir. Subí hasta lo más alto de una de las torres de vigilancia. El viento soplaba con fuerza, frío, arrastrando consigo el olor lejano de ceniza y guerra. Desde allí, podía ver los muros que nos protegían, y más allá, la oscuridad del mundo. Me quité el saco, aflojé la corbata, y me senté en el borde de la torre, con la vista clavada en el horizonte. Pensé en todo, en los nombres que olvidamos, en las promesas que hicimos, en las cosas que dejamos atrás. Pensé en mi padre. En mi madre. En Frank. En las chicas que me dijeron que me amaban. En lo que el mundo me había obligado a ser. Y sonreí, sin entender bien por qué. Tal vez por estar vivo. Tal vez por seguir sintiendo. Tal vez por no haberme rendido. Porque el infierno me escupió en la cara, y yo le respondí con fuego. Me puse de pie, observando cómo la noche lentamente comenzaba a ceder. Un primer rayo de luz rompía las nubes. Ajusté la insignia del cuervo en mi pecho. Respiré hondo. Y entonces, solo dije en voz baja. El viento cesa, nosotros no.